Amén. Bueno, sucedió en enero de 1936 que el Reino Unido fue conmovido por la muerte de su rey. Era George, el rey George el séptimo, y naturalmente su hijo en enero aquel año tomó su lugar en el trono. Sin embargo, en diciembre del mismo año, el Reino Unido fue aún más conmovido cuando el rey Edward el octavo, que había tomado el trono de su padre, él voluntariamente decidió renunciar al trono. Y el Reino Unido se quedó conmovido, él se mudó a la Francia y desechó todos los privilegios que tenía de la realeza. Y es impresionante pensar cómo ese hombre, con una pequeña firma de un documento legal, él cambió su propio destino y él selló para siempre el destino de todos sus descendientes. Y él les quitó a ellos todos, a todos sus hijos, por todas sus generaciones, les quitó a ellos todos sus derechos de realeza. Bueno, la moraleja es que existen circunstancias en que nosotros no podemos renunciar a nuestra autoridad, y existen circunstancias en que aún debemos de defender la autoridad que tenemos, y es eso que vemos aquí que Pablo está haciendo en el capítulo 10. Él está justamente defendiendo su autoridad, porque Pablo entendió que si él hubiese renunciado a su autoridad, lo cual podría haber hecho fácilmente, ya que la iglesia de Corinto ya le había causado muchos problemas, estaban ahí personas oponiéndose a él y muchos tomando el lado de ellos. Él podría muy bien haber decidido que esa iglesia se quede ahí nada más. Sin embargo, Pablo entendió que al renunciar a su autoridad estaría cediendo las vidas de las personas en Corinto a maestros falsos y a una doctrina falsa. Y por eso él ve aquí la necesidad de defender la legitimidad de su autoridad. Y vamos a ver tres aspectos importantes de cómo es una autoridad legítima. Vamos a ver que una autoridad legítima es primeramente dada por Dios. En segundo lugar, una autoridad legítima es usada de manera legítima. Y una autoridad legítima es usada para un trabajo legítimo. Así que una vez más, acompáñenme en oración y vamos a empezar. Señor Dios, una vez más te damos gracias por tu bondad y tu fidelidad. Señor Dios, te pido que en ese momento tú estés aquí en nuestro medio, enseñándonos y instruyéndonos a través de tu palabra. Líbrame, Señor, del error. Y Señor Dios, a través mío y de tu palabra, venga a hablar nuestros corazones y venga a, Señor Dios, ayudarnos y enseñarnos lo que necesitamos aprender para vivir nuestras vidas justa y rectamente delante de ti, Señor. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas y a vivenciarla y practicarla en nuestro día a día, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que leemos una vez más el versículo 7 y 8. Dice así: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Entonces Pablo, aquí él parece estar usando un poco de sarcasmo, y él está diciendo que si esas personas que habían infiltrado a la iglesia de Corinto, que si ellas pensaban que ellas eran enviadas de Cristo, que ellas eran ministros verdaderos de Dios, que ellas tuviesen en cuenta que Pablo lo era aún más. Y de hecho nadie como Pablo tenía tanto derecho de decir eso, excepto a él mismo y los apóstoles, porque a nadie se le apareció Jesús de manera viva y en directa para comisionarla a la predicación
del Evangelio. Sin embargo, los que habían infiltrado ahí a la iglesia de Corinto, ellos estaban cuestionando la autoridad de Pablo. Y ellos tenían tres argumentos principales. Uno de ellos está en el versículo 10. Dice que su presencia corporal era débil, ¿no? Ahí la palabra, la expresión ahí de palabra de presencia corporal muchas veces se refiere al cuerpo físico, ¿no? Y algunos historiadores extra bíblicos, ellos comentan que Pablo, él era de baja estatura, él era encorvado, era calvo, no que haya ningún problema ser calvo, y él tenía enfermedades en su cuerpo visibles, ¿no? Entonces son cosas todas que en el contexto en que vivían y en el tiempo en que vivían eran motivos de burla y de desprecio. Ahora otros se refieren que cuando dice presencia corporal débil, se refiere a la visita que él fue a Corinto y él, algunos se le opusieron públicamente y él no se defendió y decían que su personalidad era débil y que él no sabía cómo defenderse. Y él no tenía una personalidad imponente y fuerte, lo cual era característico de un líder en la opinión de ellos. Y por último, cuando dice la palabra menospreciable, ellos parecen estar criticando la capacidad oratoria de Pablo, su capacidad de predicar. Lo que se deja claro aquí es que a través de esos criterios, los criterios que ellos estaban usando para calificar a la autoridad de Pablo eran superficiales, por decirlo menos, eran carnales. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a todo eso? Está en el versículo 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Su respuesta es básicamente que él no iba a caer en la trampa que ellos estaban poniéndolo, y él no iba a caer en el mismo error que ellos estaban cometiendo de presumirse, de alabarse a sí mismo, de decir que él era mejor porque él predicaba mejor o algo así. Él no iba a caer en ese error. Ahora, ¿qué es lo que sabemos acerca de sus críticas? Bueno, en primer lugar, acerca del aspecto físico de Pablo, Pablo en varias partes de la Biblia menciona que él sí tenía debilidades en el cuerpo. En el texto donde él habla sobre el aguijón en la carne, muchos comentaristas dicen que fue alguna enfermedad que él tenía. En el capítulo 4 de Gálatas también él alaba a la iglesia de Gálatas porque cuando él fue a visitarlos, ellos vieron su cuerpo que era despreciable y aún así le recibieron. Entonces ellos le recibieron aunque él tenía algún tipo de enfermedad en su cuerpo, dándonos a entender que él sí tenía algún tipo de problema físico. Sin embargo, eso es un argumento que ellos estaban trayendo que era completamente inválido. No hay nada en la Biblia que dice que el ministro va a tener salud perfecta mientras está en el ministerio. Era un error que nacía de su doctrina triunfalista, falsa, diciendo que ministros no tienen problemas, no tienen enfermedades, y entonces es un argumento inválido. Ahora, acerca de la postura de Pablo al recibir oposición en su visita a Corinto, nosotros vimos eso la semana pasada. Pablo, él decidió no decir palabra alguna porque él estaba siguiendo el patrón de Jesús, ¿no? En la perspectiva de esos falsos maestros, un ministro debería ser fuerte, imponente. Sin embargo, ese no fue el ejemplo que Jesús dejó para nosotros. Si nosotros miramos al ministerio de Jesús, él
lavó los pies de sus discípulos, él tuvo cuidado con niños, con mujeres, y él era una persona mansa y humilde. Al ir a la cruz, él no abrió su boca para defenderse de ninguna manera, y ese era el patrón que Pablo quería seguir. Él quería mostrar un patrón de liderazgo que era manso y humilde y no imponente y fuerte. Ahora, acerca de esos dos puntos, quizás es fácil de entender. Claro que no tiene nada que ver que él no pueda ser ministro por su apariencia física o porque él fue manso y humilde. Sin embargo, ¿qué es de su tercera crítica? ¿No? De que era Pablo realmente un predicador capaz. A fin de cuentas, en el capítulo 11, en el capítulo siguiente, él mismo admite que él era tosco en palabra. Sin embargo, hablando a Timoteo, él decía que un ministro debería ser apto para enseñar. Entonces, ¿estaba Pablo yendo en contra de su propio requisito? La respuesta es que no. Nosotros tenemos varias de las predicaciones de Pablo relatadas en el libro de Hechos, y por ellas podemos ver que él era un buen predicador. Sus predicaciones tenían bastante argumento, bastante contenido. En muchas partes también dice que él persuadía a muchos acerca del reino de Dios. Y para hacer eso, él necesitaba aptitud para enseñar. También, aun cuando él fue a visitar a Licaonia, algunos gentiles justamente pensaron que él era el dios Mercurio, justamente porque él traía la palabra. Ahora, entendiendo el contexto en que vivía Pablo, el hablar públicamente era considerado como un arte, y se necesitaba para eso, se necesitaba cierta elocuencia, clase y estilo, y necesitabas ser prácticamente un poeta público, lo cual era algo que Pablo no buscaba. Él escribió a los Corintios en su primera carta, y él explicó eso en el capítulo 2, versículo 4 y 5 de Primera de Corintios. Él dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, la intención de Pablo al predicar no era vanagloriarse, no era mostrarse más elocuente, no era ser un buen predicador. Su propósito al predicar era transmitir el mensaje que tenía que transmitir. Pero vemos que Pablo no responde a sus críticos de esa manera. Su respuesta es que su autoridad era legítima justamente porque ella fue dada por Dios. Su autoridad no dependía del hecho de que él tuviese una buena apariencia o que él fuese un predicador elocuente, y mucho menos que él fuese fuerte e imponente de alguna manera. La legitimidad de su autoridad descansaba en el hecho de que fue Jesús mismo quien le comisionó a predicar el evangelio en el camino a Damasco. Ahora, el segundo punto que ellos ponían, o otro punto que ellos ponían, era que Pablo no sabía usar su autoridad legítimamente. Ellos decían que él estaba siendo muy severo con ellos cuando él escribió la carta severa, que fue la carta de exhortación antes de 2 de Corintios, y él fue demasiado severo con ellos. Él estaba intentando amedrentarles y asustarles, pero que al mismo tiempo él no sabía usar su autoridad en persona. Él estaba siendo inconsistente, era severo por carta, pero cuando llegaba el momento que él tenía que ser severo en persona, no sabía cómo hacerlo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a esto?
Bueno, de hecho, él no niega haber sido severo con ellos. De hecho, en el versículo 6, él decía que él estaba dispuesto a castigar toda desobediencia. También al escribir a Tito, en su carta a su discípulo Tito, en el capítulo 2, versículo 15, él le dice a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así que el exhortar y el reprender son parte del ministerio pastoral. Y Pablo no niega haber sido severo con ellos. Lo que él niega es que su intención fue de amedrentarles y asustarles o de haber sido abusivo con ellos. Él dice que su intención no fue de destruirlos, sino de edificarlos a través de su exhortación. En el capítulo 7, él también dice, en el versículo 8 y 9, él dice: porque aunque os contristé con la carta severa que le había escrito, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que Pablo de ninguna manera lamentaba haber sido duro con ellos. Él más bien se alegró de que su severidad y su reprensión produjo en ellos el objetivo que tenía, que era de producir en ellos arrepentimiento y de edificarlos para que a través de sus errores ellos puedan crecer en la fe. Ahora, ¿estaba Pablo siendo inconsistente? ¿Era él capaz de exhortarles y reprenderles solamente por escrito, pero no capaz de usar su autoridad en persona? Bueno, su afirmación es que él sí era capaz de usar su autoridad en persona. Él dice en el versículo 11: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Entonces Pablo estaba dispuesto a ser tan severo en persona cuanto él había sido en la carta que él les escribió. Sin embargo, podemos entender una justificativa para el haber sido manso en persona y duro por la carta, y es algo muy práctico. Era solo entender el contexto en que vivía y que Pablo era autoridad de ellos. Sin embargo, él no convivía con ellos. Él pasaba largos tiempos alejado de la iglesia de Corinto. Entonces, por eso él escribió la carta con la intención de que ellos pudiesen leer la carta, entender sus errores, arrepentirse y tomar las medidas necesarias para que cuando él llegase no tuviese que usar su autoridad para reprenderles, sino que él pudiese pasar un tiempo de armonía y paz con ellos. En su primera carta a Corintios, en el capítulo 4, versículo 21, algo similar pasa, y él sabía de algunos problemas que la iglesia estaba pasando, y él les escribe exhortándolos otra vez, y él dice: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? También en el versículo 2 de ese mismo capítulo que estamos estudiando, él dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Entonces él escribió la carta con la intención de que ellos arrepintiesen y él no tuviese que usar su autoridad para reprenderles en persona.
Sin embargo, él estaba dispuesto a hacerlo, y el hacerlo o no dependía simplemente de la respuesta que ellos iban a tener a la carta que él había escrito. Y por último, vemos que Pablo defiende su autoridad porque el trabajo que él estaba haciendo también era legítimo. Él dice en el versículo 14 y versículo 15 del capítulo 10 ahí, dice, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces Pablo defiende su propio ministerio porque él estaba siendo legítimo, él estaba siendo honesto en su trabajo. Él fue el primero en llegar a ellos, fue él quien les predicó el evangelio, fue él quien sufrió arduos trabajos y varias cosas para llegar hasta ellos y predicarles el evangelio. Y esos infiltrados se habían llegado a la iglesia de Corinto y estaban queriendo llevarse el crédito del trabajo de Pablo y pasar por encima de la autoridad de Pablo para tener más poder o más influencia o lo que sea. Y Pablo usa sarcasmo aquí diciendo que ellos, para hacer eso, lo que ellos estaban haciendo era simplemente alabándose a sí mismos. Y ellos que anteriormente estaban pidiendo una carta de recomendación de Pablo, que él no tenía ninguna carta de recomendación, él les dice aquí, la recomendación que ellos tienen es la que ellos han escrito de sí mismos. Lo único que ellos están haciendo es presumiendo de quizás que eran mejores predicadores o predicadores más elocuentes. Estaban presumiendo de que ellos observaban la ley en ciertos aspectos. Y de tal manera se alababan a sí mismos que ellos estaban poniéndose como estándar de ministro. Y el problema que Pablo les dice es que su estándar está completamente equivocado porque la regla que ellos estaban usando para medir estaba totalmente equivocada. De nada vale ser un predicador elocuente y alabarse a sí mismo si no es eso lo que Dios quiere de nosotros. De nada vale observar la ley si no es eso lo que Dios nos pide. Entonces ellos estaban en realidad siendo necios, no estaban siendo juiciosos, porque ellos estaban usando una regla equivocada. Entonces Pablo los afronta y los hace ver que ellos no tienen nada, ningún fruto de trabajo para demostrar todo aquello que ellos estaban hablando de sí mismos. Todo el trabajo que había sido hecho en Corinto fue hecho por Pablo y no por ellos. Y ellos estaban apenas intentando llevarse el crédito e intentando pasar por encima de la autoridad de Pablo. En conclusión, hemos visto que Pablo defiende su autoridad primeramente porque su autoridad fue dada a él por Dios. Fue Dios quien le apareció de manera directa y en viva para comisionar a Pablo a predicar el evangelio a los gentiles. Número 2, él defiende la legitimidad de su autoridad porque él estaba usando su autoridad de manera legítima. Él estaba usando su autoridad para edificarlos, para construirlos en la fe. Y no para destruirlos, no para ser abusivo o tener control sobre sus vidas. Él estaba deseando el bien de ellos. Y en tercer lugar, su autoridad era legítima porque su trabajo era honesto. En términos de hoy, él no fue a la iglesia de Corinto y se robó ovejas de otras iglesias que ya habían sido edificadas. No. Él predicó el evangelio a incrédulos y fue él quien fundó y quien abrió y quien
afirmó la iglesia de Corinto. Él no pasó por encima de la autoridad de otro pastor para tener más poder o más influencia. Ahora, ¿de qué maneras podemos nosotros aplicar ese texto a nuestras propias vidas? Bueno, seguramente aquí hay personas que desean estar en el ministerio, o sino que quizás en el futuro van a desear estar en el ministerio, y la responsabilidad es grande. Así que les animo a mirar que realmente ustedes tengan un llamado de Dios, que no deseen el ministerio por cosas superficiales, o que piensen que Dios les ha llamado por cosas superficiales. Y Dios seguramente no les va a aparecer en persona para comisionarles a ser ministros. Sin embargo, Él ya ha dejado requisitos claros en sus palabras, y les animo a meditar en esos requisitos y ver si ustedes están conforme a los requisitos que Dios ha dejado. Y por otro lado, si usted siente que es llamado al ministerio, siempre tenga en cuenta el propósito del ministerio y el propósito de la autoridad ministerial. Y no solamente la autoridad ministerial, sino toda autoridad que tenemos como padres, como sacerdotes en casa, como autoridad en el gobierno, como autoridad en una empresa. El propósito de la autoridad no es de tener control, no es de estar por encima de personas, sino el propósito es más bien de servir y de seguir el patrón de Jesús, de edificar a personas, de ayudar a personas, ayudarlas a crecer de alguna manera. Otra aplicación es acerca de la exhortación. Debemos de entender que la exhortación hace parte del ministerio pastoral, y nosotros debemos de siempre estar dispuestos a recibir exhortación. Y no solamente la exhortación es parte del ministerio pastoral, sino que en Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice así: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, la exhortación no es algo que solamente el pastor debe de practicar, sino que nosotros debemos de practicarlo entre nosotros mismos, entre hermanos. Y todos nosotros debemos de estar dispuestos a recibir exhortación. Si alguien se acerca y le comenta algo que quizás usted haya hecho que no ha sido correcto, medítalo, piénsalo. Y si ves que la persona tiene razón, arrepiéntete, confiesa y usa la exhortación para crecer y para mejorar y madurar. Por otro lado, si tú ves que alguien está cometiendo algún tipo de error y que necesita ser exhortado, hazlo en amor, hazlo en sabiduría. Llama a la persona en privado, conversa con la persona. No uses la exhortación como motivo de gritar o de mostrar superioridad o de juzgar a personas, sino que el propósito de la exhortación es de producir arrepentimiento en la vida de las personas y de que la persona pueda crecer a través de eso. Número 3, busca predicar el evangelio, busca avanzar el reino de Dios y predica el evangelio a todos que no conocen. Sin embargo, si tú conoces a alguien que quizás ya conozca el evangelio y esté congregando en una iglesia que es una iglesia que cree en el evangelio y cree en las doctrinas esenciales del cristianismo, no busques llevar a la persona a otra iglesia o quizás traerla hasta aquí. Eso no es necesario. Y para terminar, busca nunca alabarte a ti mismo por
por ninguna cosa buena que quizás hayas hecho, por cuántas horas por día, o cuánto de la Biblia tú lees, o por cuánto ayunas, ni por ninguna otra cosa. No sea que nuestra regla al fin esté equivocada y nosotros estemos haciendo las cosas con intenciones equivocadas. Entonces es mejor dejar que sea Dios quien nos alaba, y que sea Dios el que pesa las intenciones del corazón y que pesa lo que está en lo más profundo de nuestro corazón, que sea Él quien decida si lo que hemos hecho está aprobado o no. Amén. Entonces, vamos a orar y pedir a Dios que Él nos ayude a aplicar eso en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más por tu amor y por tu bondad, Señor. Gracias porque tenemos hermanos que pueden exhortarnos, que pueden hablar con nosotros, y te pido, Señor Dios, que siempre nos ayudes a reconocer la exhortación como que viene de ti, y que podemos usarla para crecer y madurar en la fe. Señor Dios, ayúdanos a ser fieles en la autoridad que tú nos has dado a cada uno de nosotros, que si somos autoridad como padres, o como esposos, o como en alguna empresa, o en el gobierno, en la iglesia, en lo que sea, Señor Dios, ayúdanos a usar nuestra autoridad para bendecir a los demás y no para ser bendecidos, Señor. Ayúdanos a usar la autoridad que nos has dado para ayudar a las personas, Señor. Y Señor Dios, te pido que siempre mantengas nuestro corazón recto. No permita, Señor Dios, que nosotros nos enorgullecemos por cosas que hayamos hecho, y ayúdanos a ser humildes y esperar que nuestra alabanza venga de ti y no de nosotros mismos ni de los hombres, Señor. Que tú seas el que pese nuestros corazones y que siempre mantengas nuestro corazón recto delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.